doy inicio a la grabación, así que una vez más quiero darles la cordial bienvenida en este aula virtual de nuestro diplomado. Como siempre, bueno, el tema, la tercera unidad del primer módulo que iniciamos ya se refiere directamente al tema del tipo de artículo que pretendemos producir a lo largo de estos 3 meses. Sería el artículo de revisión bibliográfica o de revisión de fuentes. Entonces, hoy el material que van a encontrar en la plataforma consiste precisamente en un artículo de una revista de ciencias médicas. No tiene en este caso importancia la fuente, ¿verdad? O el tipo de la fuente, que justo es revista de medicina. Sin embargo, el artículo presenta una forma concisa, muy clara, la esencia, la estructura, el propósito, todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de redactar el artículo de revisión. Y más adelante voy a compartir también los contenidos por si haya algunas preguntas o sugerencias para compartir lo que vamos a leer después durante la semana. Luego también tengo otra presentación que coloqué en el foro de materiales complementarios, porque es algo sobre validar los artículos. Vamos a ver esto. El autor del texto que nos ocupa hoy usa ese término de validar los artículos, ¿sí? No es muy preciso, lo voy a explicar más adelante, pero en el sentido coloquial, pues sabemos qué es, ¿no? Es lo que quiere decir. Ver qué artículo nos va a servir, es válido para citarlo y con cuál tendríamos que tener un poco de recelo y buscar otras fuentes. Entonces, esos 2 temas quiero compartir esta noche, pero quiero iniciar con algunos avisos. Bueno, el primer aviso ya di sobre el último. Aquí también subí al C la semana pasada ya a este foro de materiales complementarios, que es un foro abierto. Ustedes también pueden ahí comentar. De hecho, con el primer material que subí había comentarios, pero si de repente ustedes cuentan con algún artículo, alguna fuente, algo interesante sobre el tema de este diplomado, pues siéntanse libres de compartir ese material ahí en este lugar. Esta semana compartí pues esto que hoy voy a comentar, esta parte de validación del artículo, y antes ya algo sobre cómo convertir tesis en artículo científico. Esto hice porque varios colegas están, por lo que veo, están considerando durante este diplomado, pues convertir una tesis en un artículo publicable. Esto es como una opción, porque en el foro se me han hecho, se hicieron preguntas que si es necesario convertir tesis en artículos, si no se puede escribir algo de cero. Bueno, esto es lo básico, lo principal. Quiero poner claro que esta opción de convertir tesis en artículo es tal como decimos, una opción que es posible hacerlo. Pero el diplomado está pensado en aquellos autores, investigadores que quieran, tal vez tengan algunas informaciones previas, pero es un tiempo de 3 meses factible como para redactar un artículo de esta naturaleza, sin necesidad de tener algún escrito previo como una tesis u otro. Sin embargo, existe esa posibilidad y la vamos a ver la próxima semana en el próximo encuentro, porque la temática de redacción, los principios de redacción, el artículo
entonces no hay un tema fijo. Por eso estoy proponiendo para el último encuentro de este primer módulo de hoy en 8 sobre algunos temas varios. Alguno de ellos es este sobre cómo convertir tesis en artículo. Y otro tema que quiero también tratar de hoy en 8 es comentarles las plantillas de las 3 revistas científicas que de alguna forma patrocinan ese diplomado. Patrocinan en el sentido que ofrecen la posibilidad de publicar estas producciones que vamos a ir realizando. Ya que soy editor de esas revistas, entonces trabajamos con los comités editoriales de cada una y entonces hay posibilidad de concluir el diplomado, ¿sí? No solamente obtener un certificado de conclusión, sino también una constancia ya de aprobación de su artículo en alguna de estas 3 revistas. Eso implica que en el último módulo, esto ya se tendría que ir concluyendo para que yo pueda no revisar primero acá dentro del diplomado y ver en qué de las 3 revistas deciden esto publicar, como para compartir este artículo con mis comités respectivos, con el fin de expedir esta constancia ya de aprobación de publicación. Esto implica que una vez culminado este diplomado, las personas que tienen este certificado y la constancia, pues simplemente se haría una revisión ya final en cada revista, pero ya no pasaría por revisión de árbitros, porque esto ya estaría incluido en el último módulo de esta actividad académica. Así que más sobre estas 3 revistas, yo quisiera comentar más detalles en el próximo encuentro, porque ahí no vamos a tener más tiempo, porque hoy ya tengo pensado pues compartir 2 temas que no me va a permitir, no quiero alargar tampoco tanto nuestro encuentro. Sin embargo, en el foro de materiales complementarios, ustedes ya pueden revisar estas plantillas. Cada una de las 3 revistas tiene su plantilla. Plantilla es el formato que la revista pide para que se presenten los artículos. Esto les puede servir desde ya, pues usar esa plantilla para ir redactando. Pero ahí también, al ser un PDF comparativo, donde hago una característica de las 3 revistas que ustedes pueden ir viendo, y de hoy en 8 pues voy a responder preguntas si hay alguna duda que tuvieran sobre estas 3 revistas. Aunque también, desde luego, pueden ya hacer sus consultas en el foro ahí durante la semana. Entonces, una cosita última tengo antes de iniciar, referente, bueno, ya iniciamos antes de iniciar el tema específico, y quiero responder una consulta en el foro sobre la diferencia entre bibliografía y referencias. Yo creo que una vez ya hablamos de esto, yo respondí esta consulta ahí por escrito brevemente, pero no sé si se me va a entender. Creo que esto puede ser importante para otras personas, por eso traigo a colación esta consulta. Quiero leerla, es un poco extensa, pero solamente la pregunta en sí dice: ¿cómo se debe citar una fuente que se consultó pero que no se utilizó directamente en el cuerpo de trabajo? Bueno, yo analicé esta pregunta porque tiene muchas dimensiones, digamos, que tampoco yo no sé si la entendí bien, pero para empezar,
quisiera que se distinguiera un poco el concepto de la cita y de la referencia, ¿verdad? Como para ir hablando con propiedad del asunto. Todo este tema de citas, del formato, de cómo citar, nos va a ocupar detalladamente el tercer y último módulo. Así que ahí volveremos a eso. Pero como ahora ya surgen esas consultas, quiero señalar que la cita, ¿sí?, es aquella idea que yo entresaco del pensamiento de un autor, de una otra fuente, y le plasmo en mi propio escrito. Esa cita puede ser parafraseada cuando yo resumo con mis propias palabras esa idea, o puede ser literal cuando yo transcribo palabra por palabra, ¿no? Cuando transcribo puede ser breve o puede ser extensa, que tiene su formato. Pero la idea es que la cita es esa idea que yo quiero transmitir, que es de otro. Y la referencia es la información que debe acompañar esta cita sobre el autor y la fuente del cual yo estuve sacando esa idea, dentro del texto como en el listado bibliográfico al final. En realidad, en ambos lugares uno debe referenciar. Bueno, teniendo eso en cuenta, la pregunta es ¿cómo se debe citar una fuente que se consultó? Bueno, si uno consultó ya una fuente y quiere citar, pues tiene solamente estas formas de hacerlo en forma parafraseada o en forma literal. Este es citar una fuente. Si yo consulté. Acá la pregunta más bien debe ser, no, si yo cité ya una fuente, ¿verdad? Si yo la cité de una u otra forma, yo la tengo que referenciar dentro del texto y después colocarla en el listado bibliográfico. No tengo otra forma. Ahora bien, si yo he revisado muchas fuentes, pero solo algunas de esas fuentes yo he citado, entonces al final en el listado bibliográfico, si yo escribo un artículo, debo colocar solo aquellas fuentes que efectivamente yo he utilizado, que he citado, que he referenciado también en el texto. En el artículo científico, por eso se coloca el nombre referencias, no bibliografía. Referencias es el último capítulo, digamos, la última parte del artículo científico. Y eso implica que este listado es breve, es corto, solamente se refiere a aquello que está dentro del texto mío utilizado. Ahora, en tesis, sea tesis de grado, doctorales, de maestría, que son escritos más voluminosos, entonces ahí se permite, a veces no se permite, se recomienda, ¿verdad? Las universidades a veces piden esto. Entonces, el listado de la tesis incluye no solamente fuentes citadas y referenciadas, sino también todas estas fuentes revisadas, las principales, que pueden servir como un material importante para siguientes investigaciones. Y para diferenciarlo, entonces yo coloco el título bibliografía, ¿sí? Tanto bibliografía, título, como referencias, ambos títulos implican un listado de fuentes, ¿no? La diferencia es que en referencias son fuentes citadas y bibliografía son todas las fuentes, algunas citadas y otras simplemente revisadas. Profesor Jorge Iván, adelante, usted levantó la mano si quiere intervenir. Doctor, sí, una pregunta con respecto al tema tratado de referencias. En un artículo de revisión
algunas revistas exigen un mínimo de fuentes consultadas. ¿Eso es verídico? Sí, doctor, sí, profesor. Asimismo, algunas piden y otras no, ¿verdad? Eso ya es un criterio editorial de cada revista. Si usted me pregunta cuántas fuentes, yo no le voy a poder responder. Lo que sí se puede, hay ciertos principios, no tanto reglas. Si yo escribo artículos de investigación empírica, entonces el peso de esta investigación cae más bien en los nuevos, como es en los nuevos resultados, ¿verdad? Que yo estoy ofreciendo de una encuesta, de un experimento. En estos casos se perfila que la revisión bibliográfica sea escueta. Ahora, en caso de nuestro caso que estamos ahora practicando, como es un artículo de revisión, ¿sí? Revisión bibliográfica, entonces ahí sí se entiende que la revisión tiene que ser un poco más exhaustiva. Pero el número de fuentes revisadas según APA, según otras instituciones, no existe, ¿verdad? En las revistas que yo dirijo tampoco nosotros imponemos esto, ¿verdad? Simplemente los árbitros después ven si es exhaustiva, suficiente o no y se les recomienda. Pero no tenemos esas limitaciones. Lo único que creo que una vez ya lo dije, el manual de APA lo que pide, si es que si nos referimos al número de fuentes, el único número que yo encontré es cuando APA nos aconseja citar o referenciar estas ideas principales del artículo. La regla es que debemos en cada idea principal por lo menos respaldarnos en dos autores, ¿verdad? Citar uno, citar otro. Eso es lo único que yo encontré en cuanto al número así oficialmente. No sé si usted, profesor Jorge, todavía vuelve a levantar la mano o es ya quedó de su intervención anterior. Ya. No, me queda Bueno, muy claro, doctor. Me queda súper claro. Muy amable. Igualmente. Si no hay más así estas consultas, digamos, ¿no? Ocasionales que surgen, entonces me gustaría ahora, si me permiten, voy a compartir mi presentación. Para compartir mi presentación debo siempre hacer algunos movimientos acá, especialmente en cuanto a la vista. Entonces le pido un poquito de paciencia porque ahora PDF pues cambió un poco y modo pantalla completa. Ahora está y enseguida lo van a visualizar. Eso espero. Ahí está. Ay, no, perdón. Claro que yo tengo que hacer algunos clics. Y ahora recién van a ver, disculpen eso, no me acostumbro. Ahora sí, espero que puedan ver artículo de revisión en mi presentación que está basada en el material que van a encontrar en la plataforma. Si alguien me confirma que están viendo ahora el punto 1, voy a agradecer. Sí, muy amable, sí, así uno se siente más seguro. Bueno, este artículo yo sigo un poco la exposición del autor, que primero propone una definición de un artículo de revisión y lo define como un estudio que tiene estas tres características, ¿sí? Es pormenorizado, selectivo y crítico. O sea que no es solamente una monografía, digamos, una exposición de un tema, sino debe tener una parte, un aporte nuestro como autores. ¿Verdad? Cuando comparamos, por ejemplo, dos autores, podemos señalar las debilidades de uno o la ventaja que tiene el otro. O sea, algún momento crítico no en el sentido, digamos, coloquial, sino
crítico en el sentido del análisis que nosotros hacemos de los textos que hemos revisado, ¿verdad? Sacar sus, ¿no?, comparaciones. O sea, esta es la parte crítica, digamos, es la que implica nuestro aporte personal como autores. Y entonces su definición termina con que este escrito, ese estudio pormenorizado, selectivo, en el sentido que está bien delimitado, temáticamente crítico, es un escrito que integra una información esencial sobre un tema desde una perspectiva. ¿No? Creo, nosotros elegimos este artículo, no es nuevo, tiene más de 9 años, pero estos artículos de revisión pues no han cambiado su esencia últimamente. Y nos parece que es muy buena lectura, ¿verdad? Es muy sólido, es muy claro. Acá en esta placa también hay que hacer algunas salvedades. Es un artículo científico, ¿verdad? Esto yo creo que es importante porque a veces hay una confusión de nomenclatura. Algunas revistas inclusive dividen y señalan que reciben artículos científicos y artículos de revisión, como si el artículo de revisión no fuera científico. Y eso no es del todo cierto porque la ciencia también se basa en esto, ¿no? Es parte de la ciencia esta revisión continua de trabajos, de comparación, de hacer análisis crítico. O sea, tiene el carácter científico lo que vamos a hacer, pero lo que no es original, ¿sí? Este artículo que vamos a producir no es original, no en el sentido que le vamos a incluir algún que otro plagio, ¿verdad? Que no va a ser producto de nuestro trabajo intelectual. La originalidad, en este caso, se refiere a nuevos y originales resultados de investigación. Entonces, un artículo científico original o un artículo de investigación original, normalmente en las revistas se refiere a aquel artículo que cuenta con un trabajo de campo empírico, y esa originalidad justamente se refiere a que habrá datos originales que no hay en otro lado. No porque no haya estas ideas, no porque no haya estas hipótesis, sino que estos datos provenientes de una muestra específica, concreta, empírica, esto es lo novedoso. Por eso se le llama artículo original. ¿Sí? Entonces, estos artículos nosotros, claro que también puede haber metaanálisis, también pueden ser artículos originales. Y la característica también de lo que nos proponemos redactar es que recopilamos información relevante sin que sea simplemente una bibliografía, porque la bibliografía ahora estamos usando otra vez en otra acepción, ¿verdad? No quiero confundir. Hace rato estuve hablando de bibliografía como listado, ¿sí? Lo diferente que referencias, que también es listado, pero de otra naturaleza. Acá también se habla a veces de bibliografía como un tipo de artículo, un tipo de escrito, donde simplemente nosotros revisamos las principales fuentes y damos a conocer a nuestros estudiantes o qué sé yo, colegas, sobre lo reciente que se haya investigado, sin que haya un aporte a algunos objetivos específicos. ¿Me entienden? Entonces, esto no sería artículo de revisión que queremos nosotros producir. No es una simple bibliografía en este caso. Ahora, también van a leer en este artículo diferentes objetivos que los artículos de revisión pueden tener. No quiero que se confunda esto como objetivos que nosotros vamos a proponernos para escribir. Nosotros vamos a proponer
objetivos de investigación concreta. Lo que el autor de este escrito nos ofrece acá son objetivos que un artículo de revisión puede proponerse, ¿no? O sea que usted, yo, lo que vamos a escribir ahí, podemos, por ejemplo, producir un escrito para resumir la información sobre un tema o un problema que se investiga. Y esto, no quiero leer todo, estos son propósitos que puede adquirir uno de nuestros escritos. Identificar los aspectos relevantes, controvertidos sobre algún tema revisado. Eso también nos podemos proponer. Identificar las aproximaciones teóricas, ¿no? Comparamos, por ejemplo, conductismo con constructivismo sobre un aspecto, cómo enfoca un determinado tema. Podemos hacer aproximaciones metodológicas, comparar algún enfoque cualitativo que se utilizó para estudiar el mismo fenómeno que en otro lado se utilizó con enfoque cuantitativo, identificar variables que se debe estudiar dentro de un tema. Como ven, ahora pasé a otra página. Esos propósitos pues pueden ser variados, pueden ser muchos. Todos ellos pueden resultar en un artículo de revisión. Ahora, nosotros pues podemos elegir para qué queremos escribir ese artículo y a partir de ahí pues elaborar nuestros propios objetivos ya aplicados al tema que nos gustaría investigar. Y esto termina en nuestro autor con esto, ¿no? Esos propósitos son como 15, casi 20, ¿verdad? Entonces no, quería solamente señalar que esto ustedes pueden mirar después, escoger alguno o pensar, esto no debe estar escrito, no debe estar necesariamente expuesto en la redacción. Esto el autor nomás tiene en mente. Yo escribo, eso voy a escribir para mostrar evidencias que están en este momento sobre un tema que nos interesa, ¿sí? Bueno, entonces el investigador sabe para qué escribe, pero el lector va a ver preguntas ya concretas o objetivos concretos relacionados con el tema que va a leer. Con más detalles van a ver esta parte en el artículo. Ahora, esos fueron los objetivos. El tercer punto que desarrolla el autor en su artículo nos habla de etapas. Eso sí que es más concreto, yo creo que es más práctico, no tanto concreto, más práctico que deberíamos tener en cuenta. Y la primera etapa es definir los objetivos de nuestra revisión, porque vamos a hacer un artículo de revisión, salvo algunas excepciones que por ahí alguien plantea que si tienen datos empíricos de campo, nadie va a impedir que presenten un artículo de investigación original, ¿sí? Empírica. Ahora, si vamos a hacer artículos de revisión, es obvio que nuestro primer paso debe ser definir los objetivos de nuestra revisión. Los temas yo creo que ya tienen. Nosotros estábamos estas 2 semanas, ¿no?, compartiendo en los foros. Hay muchas personas que han compartido temas muy interesantes, viables, posibles, ¿sí? Ahora estos temas hay que delimitar y el primer paso es delimitar los objetivos de estas preguntas. Ahora, cuando digo objetivos, también me refiero a preguntas de investigación, ¿no? En nuestro caso, esto es prácticamente, desde el punto de vista metodológico, es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno hace esas tesis extensas y mucho más estructuradas, algunas reglamentaciones de entrega de tesis, pues piden que se planteen preguntas de investigación y luego que se planteen los objetivos. Eso a veces puede ser redundante,
pero en cualquier caso tiene que ser concordante, ¿verdad? Si yo planteo una pregunta de investigación, entonces el objetivo vendría a ser la expresión de la tarea que yo voy a hacer como para responder a esa pregunta. Tiene que haber una relación estricta. En caso de artículos científicos, no hace falta que usted en esta introducción plantee tanto los objetivos de investigación como preguntas. Puede hacerlo porque la diferencia está solamente en forma, ¿sí? Entonces puede usted plantear una pregunta, digamos, general, una pregunta central y dividirla entre 2, 3, 4 preguntas específicas dependiendo del tema, o expresarlo en objetivos. Los objetivos se expresan a través de verbos, ¿verdad? Al principio, y preguntas ya sabemos. Ahora bien, el autor nos habla de diferentes caracteres de estos objetivos o estas preguntas. Yo hice esa introducción como para excusar también al autor, porque parece que es incoherente, pero no es así, ¿verdad? Porque él dice, bueno, objetivos, y después plantea eso en forma de preguntas. Y yo así sigo su exposición, entonces no está mal, ¿verdad? Porque simplemente ese objetivo también puede ser expresado a través de preguntas de investigación. Entonces él dice que el objetivo puede ser de carácter descriptivo, correlacional y explicativo, ¿sí? Por un lado, de carácter descriptivo, ahí tienen a la izquierda, ¿no? Carácter descriptivo, tienen artículos que responden a la pregunta ¿qué se sabe de este tema? ¿Qué características tienen estos aspectos, fenómenos que estoy estudiando? En otras palabras, estoy describiendo ciertos aspectos, ¿sí? Ahora, a la derecha, hay objetivos que son, digamos, metodológicamente más elevados. Perdón. Metodológicamente más complejos, que aparte de la descripción, también relacionan dos o más variables, o inclusive las explican. Ahora, si vamos a aplicar esto que estamos compartiendo a nuestra tarea, entonces yo diría que deberíamos centrarnos en esta parte de objetivos de carácter descriptivo, porque esto de la derecha ya es mucho más complejo. No es cuestión de que nosotros no podamos hacerlo, sino que necesitaríamos de más tiempo, ¿verdad? Que esos 3 meses, ni siquiera son 3 meses, porque son 3 módulos de 4 semanas. Y si usted se fija, esto da como 2 meses y medio. Entonces, esto nosotros pensamos proponerles hacer algo que es bien factible para todos los que integran este diplomado. Entonces, mi recomendación es que nos centremos en estos objetivos que tienen carácter descriptivo. Ahora, por otro lado, es bueno también ya ir distinguiendo esto, ¿verdad? Que algunos artículos van más allá, ¿no? Y correlacionan. La correlación es el comportamiento de una variable frente a la otra, que si aumenta el valor de una, disminuye la otra, y esto se debe ya medir después estadísticamente, ¿no? Estas correlaciones no explican, no son causales, no demuestran causa y efecto, pero sí orientan, indican que hay una causa probable. Para hacer un carácter explicativo ya se debe hacer un experimento con un grupo de control y hacer pruebas estadísticas. Entonces yo digo que esto tal vez sería bueno dejar de lado y centrarnos en en esos objetivos descriptivos durante nuestra experiencia. Así que estos objetivos es el primer paso. El segundo paso que ahí van a leer es la búsqueda bibliográfica. El tercero, organización de esa información.
Y el cuarto, ya la redacción. Ahora, eso está muy lindo, ¿verdad? En el artículo se lee, pero en la práctica no es que estos pasos se van sucediendo, se termina uno y empieza el otro. Normalmente nosotros estos pasos ya estamos haciendo al mismo tiempo, solamente que, por ejemplo, el objetivo 2, búsqueda bibliográfica, vamos a centrar la atención en esto y nuestra práctica en esto en el segundo módulo. En el segundo módulo yo preparé, ¿no? Voy a proponerles el uso de diferentes herramientas como software especializados para la recolección y la organización, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a proponer una forma en la cual nosotros al buscar automáticamente ya vamos a organizar la información. Y eso es posible si utilizamos programas informáticos, ¿no? Aunque sea tablas informáticas, todas esas herramientas que quiero compartir en el segundo mes para que estos dos pasos, búsqueda, organización, podemos hacer al mismo tiempo con el uso de herramientas apropiadas. Ahora no vamos a esperar tampoco el mes que viene el módulo 2, sino que ahora ya ustedes pues están revisando, por eso ya tienen temas que están proponiendo. Desde luego esa búsqueda ya nosotros hemos iniciado. Es simplemente una búsqueda incipiente, pero suficiente como para asegurarnos que el tema que voy a investigar es viable, ¿verdad? Si usted ya encontró algunas fuentes, artículos y los considera valiosos, válidos, ¿no? El tema que enseguida vamos a ver, entonces ya usted puede plantear el tema, puede escribir objetivos o preguntas, justificarlo. En otras palabras, ya usted puede presentar una introducción la semana que viene, ¿sí? O sea que ya va a redactar, ¿no? El cuarto objetivo ya va a empezar, solamente que va a hacerlo en la primera parte, una simple introducción. ¿Está claro? Entonces, estructura, el cuarto apartado del artículo que van a leer se refiere a la estructura del artículo de revisión. Y esta es la estructura que propone el manual de la APA desde ya más de 3 décadas. No es un esquema muy práctico, muy popular, digamos, pero no es una imposición, ¿no? Usted puede estructurar de diferente forma su artículo, pero es una propuesta. Si le sirve, pues haga estos títulos principales. Y primero de ellos, la introducción, sí o sí, aunque usted después cambie la estructura de las otras partes, igual la introducción sí o sí debe haber. Y las referencias, conclusiones también. Ahora, este esquema parte de la introducción, sigue con el método, desarrollo y discusión. Puede ser un apartado, como pueden ser apartados diferentes, ¿no? Aparte desarrollo, aparte discusión. Pero esto, a mi criterio, se justificaría solamente si usted presentaría datos empíricos de campo. Entonces, desarrolla su artículo presentando, ¿no?, los resultados y después los discute en un apartado aparte. Pero en nuestro caso es más recomendable hacer ese desarrollo y discusión ya en el mismo título. Lo mismo que la conclusión. El autor coloca la conclusión como un apartado, ¿verdad? Diferente. Sin embargo, el manual de la APA indica que el título conclusión no necesariamente es obligatorio. Uno ya puede concluir dentro del párrafo de la discusión, ¿sí?
O si las conclusiones son más extensas, pues puede colocar este título. Y referencias al final. Ya hoy hablamos por qué referencias, título y no bibliografía. Porque nosotros vamos a listar solamente aquellas fuentes que revisamos y utilizamos. Utilizamos en el sentido de hacer referencias y citas. Voy a pasar entonces a la siguiente parte, siempre en esa estructura. Esta sería la introducción. Compañeros, colegas, esto deberíamos escribir, no en esas, empezar ya hoy, mañana, y especialmente la última semana de este módulo, que es la semana dedicada ya exclusivamente a la redacción de la introducción. Entonces, ¿qué entraría? Pues definir estos objetivos, ¿sí? El propósito normalmente, ¿cuál es su propósito? Después, si usted lo quiere estructurar bien, podría pues plantear un objetivo general y distribuirlo en 2, 3 objetivos específicos de acuerdo a lo que usted haya revisado ya en su revisión bibliográfica. Yo quisiera decirle que estos objetivos o las preguntas no necesariamente son definitivos, ¿verdad? Usted debe plantearlo como para empezar ya a entregar la primera parte de su escrito. Pero si después en el desarrollo, en el segundo módulo, usted encuentra otros artículos, eso se puede ir reajustando, ¿no? Puede agregar una pregunta específica, modificar otra, así que no se preocupen. Eso hacemos este ejercicio de redactar ya como para ir avanzando. Después de que usted plantee estos problemas, porque esto definir objetivos es como plantear el problema de investigación con sus preguntas, debería ser un apartado 2 con la justificación. La justificación es una parte, yo diría, muy importante en un artículo científico porque ahí el autor demuestra la utilidad, la relevancia, ¿no? Esto los árbitros normalmente ponen mucho énfasis si esto se va a publicar o no. Si se va a publicar, pues debe ser por algo. Debe uno convencer al lector que vale la pena eso leer porque es importante, relevante, esto y aquello puede ayudar a resolver. Y yo justamente por eso me permití también colocar un material muy breve de uno de mis libros, que justamente son como 3 páginas que entresaqué por ahí para guiar esto. Yo preparo para mis estudiantes principalmente, que son como una guía de hacer una buena justificación del tema. Este material pueden pues descargar en PDF el foro de materiales complementarios, ¿no? Y acá ya vienen las preguntas, ¿ven? Bueno, y yo no me fijé y ya hablé las preguntas, pero pues yo le sigo al autor del artículo y ya acabo de decir ya antes y vuelvo a repetir lo que uno puede plantear preguntas y en el sentido que si usted va a definir un objetivo, entonces tendría que tener en cuenta no objetivos de esta investigación concreta o objetivos específicos, sino el objetivo o el propósito de todo su artículo, de su investigación. Y después, pues pasar a hacer objetivos específicos o plantear preguntas a las que va a responder usted. Esta justificación del tema puede ir al final de la introducción, al inicio, en el medio. Esto es una propuesta, pero ese esquema no es así impositivo que solamente así se debe hacer. Sí, esta sería la introducción. Ahora bien, en el caso del método, quiero que se entienda bien, usted podría este método
incluir en la introducción debido al tipo de artículo que va a producir. Pero si usted va a hacerlo en un apartado diferente, que se va a llamar método, entonces la entrega de lo que pedimos la próxima semana deberían ser estos dos apartados, introducción y método, ¿sí? Porque la verdad que es la introducción y después va a ser desarrollo. Método como un apartado específico y aparte se justifica más en investigaciones empíricas, ¿no? Donde yo debo, sea cualitativo o cuantitativo, yo debo especificar el método, el nivel de datos que voy a obtener, instrumentos que voy a aplicar, la prueba de hipótesis. Yo diría que se justifica colocar método como un título independiente en caso de estos escritos, digamos, de campo, ¿sí? Originales. Ahora, eso no impide si usted, porque el autor nos proporciona igual que qué método, nosotros no tenemos métodos así con técnicas e instrumentos. Nuestro método se limita a la revisión de fuentes. Entonces, lo único que podemos escribir dentro de este párrafo es cómo realizamos nuestra búsqueda, qué criterios de selección de uno u otro artículo tuvimos, ¿sí? Qué fuentes revisamos. Tampoco hace falta responder a cada uno de estos puntos. Eso depende ya de la revisión que van a realizar y la experiencia que han tenido. Tal vez evaluar la calidad de estos artículos seleccionados y su fiabilidad y validez, esto sería importante, ¿no? Que usted explique por qué su revisión valió la pena, que las fuentes son recientes, que provienen de buenas, digamos, fuentes precisamente. Sobre esto también yo preparé otro material que si nos da el tiempo le quiero así brevemente presentar. Pero, repito, usted puede en esa introducción ya introducir estos elementos, ¿sí? Entonces, en la próxima semana redacta introducción incluido el método. Si prefiere hacerlo en dos apartados, entonces su trabajo va a tener dos títulos, pero eso también hay que escribir ya la semana que viene y empezar mejor ya desde hoy. Y luego viene la estructura del artículo, ya desarrollo, conclusiones, referencias, que yo ya no voy a hacer acá comentarios, debido a que esta parte ya nosotros nos vamos a ocupar el mes que viene, ¿sí? En el segundo módulo. Así que esto usted igual puede leer en el artículo. Fíjense que esto, bueno, voy a hacer escape. Voy a dejar de escribir, de presentar. No sé si había alguna consulta, yo no he visto. ¿Cuántos objetivos? Bueno, ¿cuántos objetivos? Creo que dije, no hay tampoco un número, ¿verdad? Pero si usted, a veces con dos ya hay dos dimensiones de una pregunta o de un objetivo general y ya con dos es suficiente. Pero puede haber 3, 4, yo no creo que llegue a 5 en esto, pero todo depende de lo que usted encuentre, profesora Claudia. Pero yo diría de 2 a 4 como un número así orientativo. Bueno, si usted me permiten, ¿verdad? Quisiera mostrarles mi otro material. Pueden encontrar en el foro. Y mientras, sí, pero tengo que otra vez hacer la mismo movimiento. Permítanme. Quisiera también decirles que como yo no veo, como profesora, por ejemplo, preguntó, y yo no puedo visualizar las preguntas mientras estoy exponiendo. Entonces me gustaría, si usted tiene alguna sugerencia, alguna consulta, entonces puede
abrir su micrófono simplemente, ¿no? Y decirme lo que quiera comentar. Entonces, ahora ya abrí mi otra presentación. ¿Cómo seleccionar y validar un artículo científico? Bueno, el autor, yo puse este título porque el autor habla de validar y seleccionar, ¿sí? Pero validar es una expresión estadística diferente, ¿verdad? En investigación científica. Y que yo enseguida no me voy a distraer ahora, le voy a mostrar. Pero quiero que se entienda que ahora, ¿no? A propósito de nuestra redacción del artículo, usamos la palabra validación, validar en el sentido más coloquial, más general, ¿no? Validamos algo en el sentido que, esto es bueno, eso me va a servir, ¿no? En ese sentido, el autor habla cómo seleccionar y validar un artículo científico. Entonces, recomienda que le demos un vistazo al título, si está claro, el autor, podemos investigar su asociación institucional, ¿sí? Leer el resumen, porque en el resumen ya se ve todo. Si, yo creo que en el resumen, usted lee el resumen y ya debe saber si este le va a servir o no, ¿sí? Y después mira el artículo en sí y también el medio en el cual se publicó. Esos serían los elementos que uno tendría para validar, digamos, el artículo o la fuente. Primero, empieza por el título. Entonces, ese título ya nos dice mucho sobre la utilidad y la relevancia que esto puede tener, ¿no? El título ya nos indica si debemos seguir leyendo el resumen o ya no, ¿sí? Si nos va a servir para desarrollar aquello que nosotros nos propusimos a redactar. El tema ya debe indicarnos la relevancia del contenido y si expresa bien, si corresponde a nuestros intereses, ¿no? El título, pues, el primer punto. Después miramos al autor, como ya dije, normalmente no vamos a conocer autores a menos que sean realmente científicos renombrados, pero hay ciertas, sí, en la casa de estudios, la institución que le respalda, eso ya nos dice algo. Y la experiencia en el tema, podemos revisar su trayectoria, si ya escribió en otras revistas, las publicaciones que tiene, etcétera. Y esta es la parte más importante, el resumen, ¿no? Yo me voy a concentrar en el resumen de la derecha, porque nosotros se supone que vamos a buscar artículos de revisión. Y en cuanto a artículos de revisión, pues estos elementos deberían estar, ¿sí? En la sociedad de la información que estamos viviendo, los resúmenes y palabras clave se volvieron importantísimos debido a que hay repositorios, inclusive, no digo revistas, pero sí en cierto sentido son revistas, repositorios, que solamente publican estos títulos, autores, resúmenes y palabra clave. Esto es normalmente gratis, eso uno accede. Y después cuando a uno le interesa, a veces pues cobran, ¿no? Por acceder al artículo completo. Pero entonces no podemos pagar si nosotros no estamos seguros que eso nos va a servir. Y vamos a estar seguros si ahí en ese resumen está el problema bien específico, por qué se eligió los participantes, ¿por qué hay participantes si es de revisión? Porque algunos artículos de revisión incluyen estudios previos que se hicieron de campo. Usted también lo puede hacer. Usted puede usar un artículo cuyo resumen tengo a la izquierda, ¿verdad? Un resumen de una investigación que ha sido empírica, usted la puede usar igualmente en su revisión, ¿no? Pero resultados, conclusiones
y las implicancias para futuras investigaciones en la teoría, la práctica. Todo eso debe tener un buen resumen. Eso sí que debemos siempre leer y ahí uno normalmente decide si ya deja ese artículo, busca otro o ya lo registra, ¿sí? Porque nosotros en la primera etapa debemos registrar estas fuentes y después recién empezar a leer más exhaustivamente. Bueno, esto voy a hacer porque esto de confiabilidad y validez, esto yo coloqué, porque esta es la terminología científica, ¿verdad? Estadística. Nosotros hablamos de validar un artículo en el sentido coloquial que nos va a ser útil. Pero la validez es una cualidad de una medición que gracias a esa cualidad lo que nosotros medimos aquello que nos propusimos. Acá tenemos de la derecha un ejemplo. Cuando yo digo 2 más 2 es igual a, y el respondiente me tiene que poner, supongan ustedes un niño de 6 años, 5 años, ¿verdad? Es un reactivo de muchos. Pero si yo uso esto para medir inteligencia, entonces ya no es correcto. Si es confiable, es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque si alguien me pone 4, quiere decir que sabe responder esto. Pero no es válido porque mide otra cosa que yo me he propuesto. Alguien puso el micrófono, sí abrió, adelante si quiere intervenir. Si no quiere intervenir, sería bueno cerrar el micrófono. Bueno, acá ahora pueden ver la confiabilidad y validez como una... Imagínense que esta es una así de esto que dardos nosotros tiramos, ¿verdad? No tienen, no sé el juego, no me acuerdo ahora el nombre. Yo estoy tirando dardos. Entonces, eso sería una imagen de investigar, que cada pregunta que yo le hago, yo investigador, sería como tirar un dardo. Y esto sería el resultado de una investigación que es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque está midiendo algo. Esos dardos están cayendo alrededor de algún punto. Solamente que están cayendo, ¿no?, en un punto que no es el que yo estoy queriendo investigar. O sea que la medición confiable, pero no válida. En este otro cuadro no es ni uno y otro. Mis dardos están dispersos, no tienen ni confiable ni válido. Y finalmente este cuadro representa una investigación, una medición que tiene ambas cosas. ¿Sí? Que estoy investigando algo concreto y es algo que yo me propuse a investigar. Esto solamente a modo de aclarar esto de validar un artículo. Bueno, y al final, cuando ya decidimos a revisar, ya sabemos que este artículo va a ser parte de nuestra bibliografía, de nuestras referencias, entonces ahí ya lo empezamos a estudiar. Y lo que yo coloqué aquí es como una guía, pero este es artículo original de investigación. ¿Sí? Si usted le toca esto, podría usar sin muestreo, pero voy a pasar al artículo de revisión porque estos son los artículos que vamos a utilizar. No obstante, este material está en el foro, usted lo puede usar como una guía para validar esos artículos que encuentra. Tiene que analizar la relevancia y la actualización. Y en la actualización, pues yo no les puedo decir de qué año es, ¿verdad?, actual, porque eso depende del tema. Esto ya, ustedes que van a investigar sobre temática que le es familiar, van a saber si estas investigaciones son recientes, son actuales, son relevantes. Esto ya queda a criterio de cada investigador, porque queda dentro de su campo. ¿No? Usted va a ver después si es novedoso, proporciona algunos avances, oportuno, útil. No voy a leer esto
porque por eso lo subí en nuestro foro, por si a ustedes les sirve, entonces puede eso descargar y confrontar los escritos que va a ir encontrando con esas preguntas, ¿sí? En caso que tenga resultados empíricos, sí, entonces fíjese en sus figuras, tablas, si están bien elaboradas, si ayudan a sintetizar, si los resultados son pertinentes. Bueno, y el último criterio para tener en cuenta es el medio de publicación. Si una revista es prestigiosa, si está indexada, en qué repositorio se encuentra, ¿sí? Y las investigaciones, la revista tiene que decir cómo pues arbitra los escritos, ¿verdad? Cómo es el arbitraje, cumple con los principios éticos, y esos principios éticos, yo para cerrar nuestro encuentro, resumí en esa tabla, ¿sí? Si usted encuentra que no hay mantenimiento de intimidad, no se resguarda anonimato, entonces ya debería tener sospecha, ¿verdad? Esos son principios éticos de investigación sobre el consentimiento, la no coacción debería decir, la gente que participa en el estudio no debe estar coaccionada, protegida contra daños, compartir los resultados, siempre son de dominio público, no puede ser nada escondido. Todo esto, ¿no? Es un criterio que también deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar nuestro escrito. No nuestro escrito, sino los escritos que decidamos incluir en nuestra investigación. Bueno, ya cerré esta segunda presentación. Por mi parte ya sería todo de esta noche. No sé si hay alguna sugerencia todavía. Fedra levantó la mano. Profesora Fedra, adelante. Buenas noches, profesores. Quería hacer una consulta respecto de la metodología. Sí. En parte de como que ya también hay que redactarla junto con la introducción, tenía una duda. Ajá. En lo que viene a ser la selección de los artículos, mi duda era si un criterio de inclusión para el artículo podría ser la accesibilidad. ¿Esto por qué? La accesibilidad en cuanto, por ejemplo, tenga acceso al documento en PDF o en otro formato in extenso del estudio. Porque me ha topado con muchos artículos relacionados con lo que viene a ser mi investigación, sin embargo, solamente cuentan con el abstract y no tienen otro link. Entonces, sí cuenta como válido. Sí, cuenta, profesora. Más bien no sería un criterio más, ¿verdad? Sino simplemente la accesibilidad es lo más fundamental. Si pues no podemos usar una fuente si no tenemos acceso, tenemos que pagar por acceder a ella, desde luego que sí. Esto se debería ya considerar como un principio, como una estrategia de búsqueda, ¿verdad? Que es una estrategia según la cual, pues, accesibilidad sería nuestro principio, ¿no? Vamos a ver todos aquellos artículos que son accesibles, excepto, yo tampoco rechazaría de plano solamente aquellos que tienen abstract, ¿verdad? Porque en algunos casos hasta eso es útil, porque el abstract ya me da la idea de resultados. Un buen abstract ya tiene resultados. Entonces, por lo menos da para decir, ¿verdad? Yo, autor, que bueno, esto ya se ha confirmado en una investigación de X. Yo puedo citar eventualmente una fuente de la cual solamente tengo el abstract, ¿verdad? No puedo hacer grandes citas, pero sí mencionarla por lo menos, que es otra fuente que apoya lo que yo estoy expresando. Muchas gracias. Una segunda consulta más, disculpe la molestia. Sí. Era respecto de lo que viene a ser el control de calidad de los artículos empleados, entonces no me quedó claro esto.
tenemos aquí una serie de puntos que menciona, he estado revisando por encima lo que nos mandó el material, y entonces mi pregunta era, a modo de, estaba pensando hacer como un checklist o una tablita en la que ponga, por ejemplo, la relevancia teórica, la actualización, el medio de publicación, la ética, además de los criterios de inclusión de artículos que van de acuerdo a mis variables en estudio, y ir asignando los checks, ¿no? O sea, si cumplen, no cumplen, no cumplen, y para poder incluirlos y también para que tengan lo que se llama la calidad. En este punto, ¿existe alguna forma de asignar puntos, algún valor estadístico? Así, algo así, quizá como el que se utiliza para cohortes, como es el Newcastle Ottawa. No, profesora. Esto es lo que yo presenté, son algunos principios, ¿verdad? De evaluar la fuente. Pero esto se tiene que tratar con mucha flexibilidad, ¿verdad? No, si a usted le sirve un checklist, pues perfecto. Pero esto más bien uno, al leer cada artículo, revisar, tener a mano estos criterios, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta que cumple esos criterios, que es accesible el artículo, pues ya incluirlo en mi sistema de sea informático o físico que tengo de almacenamiento de estas informaciones. Pero no existe un sistema estadístico para esto, porque son más bien criterios cualitativos, ¿verdad, profesora? De que uno tiene que al final ser flexible. ¿Había otra mano levantada? ¿O ya se cerró? No veo más manos levantadas. Ya pasamos pido disculpas por extenderme más, pero voy a tratar de que no pase siempre una hora. Si no hay otras consultas, compartir esa grabación, desde luego, profesora Esmeralda. Esto ya mañana, además, normalmente el día siguiente ya me ofrecen. Eso se está grabando y esto vamos a... Sí, Angélica quería decir algo. No, gracias, maestro. Está bien, gracias. Bueno, ok, muy amable. Claudia levantó la mano también. ¿Es para despedirse? Sí. No. Sí, Lo que pasa es que nos pasamos con el tiempo porque el tema es muy interesante. Bueno. Con mis estudiantes yo también trato de hacer las escrituras de revisión, artículos de revisión, pero en el área de relaciones internacionales. Entonces, siempre tratamos de buscar, por ejemplo, artículos de revisión y no existen, son pocos los artículos de revisión en el área de ciencias sociales, educación. Sí encontramos muchos siempre en el área de médica. Eso es lo que siempre me doy cuenta cuando estamos. Es muy poco en el área de ciencias sociales y educación. Bueno, pero es cuestión, yo no diría esto, si usted, bueno, hay que ver las búsquedas. Profe, no quiero extender, pero le quiero decir, Claudia y otros colegas, que en el segundo módulo, ¿verdad? Nosotros, entre otras cosas, tenemos estrategias de búsqueda. Yo espero que esas estrategias de búsqueda en Internet, en esos repositorios, espero que esto pueda ayudar, porque yo entiendo que sí, que en ciencias sociales, educación especialmente, que es mi área también, encontramos muchas cosas interesantes. No obstante, entonces, en su momento vamos a dedicar más tiempo a esas estrategias de búsqueda en la red Internet. Y bueno, por mi parte ya, entonces agradecerles una vez más la participación que anima mucho cuando estamos acá, y agradecerles su tiempo, su presencia, sus preguntas, no solamente preguntas, sino sus aportes. Muchas gracias, le quiero desear una buena noche, buena tarde, depende del lugar donde nos encontramos, y estamos en contacto siempre en nuestro encuentro habitual día tras día en nuestra plataforma. Voy a detener la grabación. Buenas